Noviembre de 1994, el presidente Ernesto Zedillo, acompañado de todo su cuarto de guerra, prácticamente todo su cuarto de guerra jurídico, presentó una iniciativa para desaparecer, para pulverizar al Poder Judicial. Todo. Finalmente, en enero, el veintitantos de enero, se quedó conformado un nuevo Poder Judicial. Pero nada cambió, nada cambió. De veintitantos, lo único que cambiaron fueron los números. Teníamos un Poder Judicial sumido en la corrupción, que servía a Salinas, que servía de la Madrid, que servía a López Portillo, a cada presidente, pero después pasó lo mismo, así que nada cambió. ¿Qué falló en ese proceso? En términos de resultados, efectivamente, yo creo que no cambió gran cosa. En términos de diseño, pensaría yo que sí. Anteriormente, la Suprema Corte estaba cargada de asuntos que honestamente no tendría por qué resolver un tribunal superior, que era el tema de los amparos. Y eso ya se dejó en instancias inferiores, lo cual, pues, eso tiene sentido, ¿no? Y se le dejaron, digamos, los asuntos que tienen que ver, sobre todo, con acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, que tiene que ver, sobre todo, con la división de poderes y resolver controversias entre entidades federativas, entre municipios y entidades federativas, o entre órganos, vamos, de manera horizontal y de manera vertical, ¿no? Entre poderes o entre órdenes de gobierno. Lo que cambió relativamente es, pues, del llamado régimen de la transición, que pues ahorita está en sus estertores. Adoptaron un diseño institucional parecido, que estaba muy de moda en ese entonces, al del INE y al de otros órganos que se fueron creando más adelante, como la COFETEL o el IFETEL, en la cual hay consejeros o comisionados. Son órganos que tienen no solamente una cabeza, ¿no? Como podría ser el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sino son colegiados, como es el caso también de Banjico. Y pues lo que hicieron fue repartirse cuotas. Entonces, dependiendo, y lo cual tiene sentido, o sea, porque no veo otra manera de que se repartan, ¿no? Los espacios en estos mal llamados órganos autónomos, porque realmente no son autónomos. Vamos, los diversos consejeros o ministros o comisionados, pues van a responder a quien los nombró, aunque a veces hay quien se voltea, pero o sea, es más la excepción que la regla. Digo, está el caso de Saldívar, del ministro Saldívar, el cual fue propuesto por Felipe Calderón y prácticamente al día siguiente se le volteó. Al presidente López Obrador le pasó un poco lo mismo, ¿no? Propuso a Ríos Farjat, a Margarita Ríos Farjat y por ahí a otro cuyo nombre ahorita no recuerdo, y también ya se le voltearon, ¿no? Pero normalmente la regla, pues, es que responden a los intereses, pues, de quien le deben el puesto. Entonces se repartían el número de ministros, el número, como sucedía con el INE, el número de consejeros, y pues había fines. Obviamente, pues a la izquierda le tocaban bien poquitos. Que yo recuerde, así como cuota, pues era Genaro Góngora Pimentel, uno de los ministros en su momento, y pues al PAN le daban tantos y al PRI otros tantos. Mucho de la idea también de esto, digo, el argumento que van a dar a algunos abogados o politólogos es darle estabilidad, ¿no? Supuestamente a la Suprema Corte como, y no lo ven como un órgano político, cuando en realidad su naturaleza lo es así. Si a los diferentes ministros los proponen y aprueban diferentes legislaturas, pues claramente responden a intereses políticos, ¿no? Pero bueno, siempre es algo muy de abogado. Yo creo que también hay un problema ahí de formación, del creer que el derecho es estático y que no tiene relación con el poder, cuando claramente, pues, una ley lo que hace es reflejar quién tiene el poder en una sociedad, ¿no? O sea, cuántos impuestos se pagan o no, y quién y cómo los paga, pues eso claramente refleja, y además las hacen las cámaras. Evidentemente van a reflejar pues un equilibrio de poder en particular, pero bueno, o sea, los abogados, hay algunos que no les gusta creer eso, ¿no? Y creen que una vez que se hace como si fueran los 10 mandamientos, se dicta una ley, pues es inamovible y es la palabra de Dios, ¿no? Cuando pues, no es cierto. Pero bueno, cambiaron esas cosas, pues es un reflejo, es una institución más de ese régimen que ya se agotó, en el cual, pues sí hubo mayor pluralidad, no necesariamente. Yo digo que es mal llamado de la transición a la democracia, porque en realidad lo que hicieron fue más bien abrirle la puerta a otros intereses que operaban debajo del agua,
pero no lo hacían de manera abierta, ¿no? Ahora ya por medio del PAN lo hacen principalmente, y un poquito ahí como en el hermano menor, ¿no? Que ahí medio, a veces lo dejaban cascarear, el PRD, y sobre todo el de los chuchos. Todo esto pues ya se está cayendo con este nuevo equilibrio de fuerzas que tenemos, y pues esta es una de las últimas instituciones que sigue manteniendo un balance de poder que ya no es el que tiene México en la actualidad. Entonces vemos por ahí a ministros, pues Norma Piña es el mejor ejemplo, ¿no? Que fue propuesta y nombrada por otra legislatura, propuesta por Peña Nieto, y aprobada por un Senado que ya no tiene nada que ver con la conformación actual de la correlación de fuerzas. Y hay otros que uno ya le empieza a sospechar, que dice, o sea, a ver, ¿qué hace Gutiérrez Ortiz Mena, quien era el ex administrador de grandes contribuyentes de Felipe Calderón? O sea, es básicamente la persona que le condonaba o no les cobraba los impuestos, no aplicaba la ley a los oligarcas. Y está ahí, pues precisamente para eso. ¿Qué hace ahí Lainez Potisek, este señor que le encanta hacer caritas, que era el ex procurador fiscal, también de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto? O sea, el mismo que también nunca persiguió a los oligarcas evasores de impuestos como Ricardo Salinas Pliego. ¿Qué hace ahí? Pues evidentemente protegiendo sus intereses. Al margen de los partidos, que evidentemente pues responden a ellos, pero en última instancia quien realmente responden es a los factores reales de poder, que en este caso pues son los oligarcas de México, al menos en el caso de esos dos ministros. Bueno, y ahora está también ahí el caso de Luis María Aguilar, que también el presidente ya lo expuso, pues es el que tiene en el cajón ahí olvidado el litigio de los 30 mil millones de pesos que debe Ricardo Salinas Pliego. Están para eso. Básicamente, esos jueces, o sea, son conservadores en el sentido más estricto de la palabra, que conservan pues unos intereses creados que ya no responden al grado de concientización y de politización que tiene la sociedad mexicana. Entonces, evidentemente, esa institución se tiene que modificar, aunque a los abogados no les guste, aunque crean que una vez que se dicta una ley ya no va a cambiar nunca. Pues no, las leyes deben responder a quien tiene el poder en realidad en una sociedad. Y en México, los oligarcas sí siguen teniendo poder, pero ya no tienen el mismo poder que dictaban y mandaban lo que querían en tiempos, por ejemplo, como de Felipe Calderón, que yo creo que fue el extremo en el cual el Estado fue capturado por esos intereses. Y ahora, pues ya el pueblo, que está conformado también por una multitud de personas, pero somos todos aquellos que básicamente no controlamos la economía, pues ya tenemos un poquito más de poder. No voy a decir que mucho, tampoco, o sea, vamos cambiando poco a poco, pero pues el Poder Judicial debe pues empezar a reflejar eso, ¿no? Y de ahí que pues tengamos que apelar al plan C, porque va a ser la única forma en la cual, que es lograr la mayoría calificada, el 66%, en las dos cámaras, tanto en la de senadores como diputados, para sacar a esta gente y pues que se vayan a trabajar en la iniciativa privada con sus patrones, con los que siempre, de donde salieron y de donde los pusieron, o que les dé trabajo Felipe Calderón o Iberdrola o Salinas Pliego, pero nosotros ya no tenemos por qué seguirlos manteniendo, y además con todas esas prebendas, cuyo argumento además supuestamente esos soldazos eran pues que para que no se corrompieran, y pues claramente es hoy por hoy el poder más corrupto de México. Alina, dime una cosa,